¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes. Viernes por la noche, viernes 8 con 2 minutos. Tiempo de... Gracias a Dios es viernes, es el nombre de este programa. Esta es una transmisión totalmente en vivo de la comunidad cristiana Masada Adulam. Mi nombre es Israel Chapa y esta noche se encuentran... Axana Day, Jania Castro, Idalia Castro, Dara Castro, y un espía, Ivette Castro. una prófuga del trabajo el día de hoy. Está de vacaciones la hermana Ivette y hoy nos acompaña aquí. Qué bueno que esté aquí ya. Bueno, reciban un saludo a donde quiera que estén, del país que sean. Esperemos que en Dios usted se esté guardando, se esté cuidando, que no sea como esas personas, ¿verdad? Que dicen, ay, sí, Dios me cuida de todo y se andan exponiendo de más. Tenga cuidado, también acuérdese que tenemos la responsabilidad de cuidar el templo del Espíritu Santo, que es nuestro cuerpo. Seguimos en esta serie donde estamos hablando acerca de nuestro Señor Jesucristo. Esta serie que estamos tratando de abordar de varios puntos de vista, pero sobre todo de varias aristas, para que las personas puedan tener más claro, si es que no leen Biblia, si es que no están acostumbrados a la enseñanza bíblica, a tener por lo menos la perspectiva más realista de lo que pasó realmente con nuestro Señor Jesús. Estamos descubriendo al verdadero Jesús, así se llama toda esta serie. Hace 8 días hablábamos, ¿verdad?, por ejemplo, de cuestiones médicas, de lo que involucró, de acuerdo a médicos, el diagnóstico de la crucifixión y de la muerte de Jesús. Así es que vamos a seguir más o menos en ese tenor, pero ahora específicamente vamos a hablar de cuál fue la causa de la muerte de Jesús. ¿Cuál fue la causa de la muerte de Jesús? Vamos a hablar en un sentido más práctico, porque yo sé que la tradición o la costumbre, o de repente queremos ser muy románticos espiritualmente hablando y decimos, no, lo mató la tristeza, lo mató el pecado de todo el mundo, pero ya más acá terrenalmente, ¿qué fue realmente lo que lo mató? Porque también ahí en la Biblia tenemos varios aspectos que tenían que cumplirse. Antes de ello te damos nuestras redes sociales. Amén. Por Twitter es @masadadulam, por Facebook es .com/masada.adulam. El número de WhatsApp 55 83 88 20 35 y el de línea directa 55 76 90 95 89. El email es masadadulam@gmail.com, todo con minúscula, doble S en Masada en todas nuestras redes, y por YouTube es Israel Chapa, todo con mayúscula, una sola R. Bueno, ahí están nuestras redes sociales para que nos puedas contactar, puedas opinar, hacer preguntas. Estamos pues abiertos a la posibilidad de que disientas, de que no estés de acuerdo con nosotros. La intención es sobre todo arrojar luz, no dejar ahí como que un espacio claroscuro, que quede todo pues perfectamente explicado, para que pues nosotros también podamos tener la certeza de que aquello que dice la Biblia es verdad y aquello en que creemos es realmente verdadero. Bueno, ¿cuál fue la causa de la muerte de Jesús? Vamos a preguntar, vamos a hacer un pequeño sondeo. Son 4 personas a la mesa, 5 conmigo, pero no cuenta porque sé la respuesta. 4 personas. ¿Qué mató a Jesús? ¿Cuál fue la causa de la muerte? Podría ser el desangramiento de todos los golpes, heridas y todo lo que tuvo. El desangramiento. Bendito Dios. Bueno, mi esposa dice el desangramiento. Creo que retrocedimos unos cuantos siglos hacia atrás, donde había una técnica médica que era desangrarte, según para que se te saliera el mal, y creo que se recordó. Ya no voy a ver tantas series acerca de época, porque estamos viendo donde te sangraban los doctores, y según para que te saliera la temperatura y el mal. Yo creo que se quedó clavada en eso. Bueno, mi esposa dice el desangramiento. A ver, Jania, ¿qué dice? ¿Cuál fue la causa de la muerte de Jesús? La causa, pues podría ser... Ajá, porque iba a decir... Física. El de los pecados que le causó que lo azotara. Acabo de decir que los pecados no. Por eso iba a decir.
A ver, ¿qué lo mató? ¿Qué lo mató? Pues el sacrificio que hizo, que ya no aguantaba el dolor también de los, ¿cómo dijo la otra vez que se llamaban? Ajá, podría ser también de los latigazos, cuando lo crucificaron. ¿Ya lo mató al dolor extremo? Yo creo que sí, porque fue cuando le pidió a Dios que ya lo matara. Bueno, que ya le... Ya no veas películas del 5. Televisa sí ya sabes cuál es lo que sí. No te hace más inteligente, te hace lo otro. A ver, bueno, es una opinión, estamos pidiendo opiniones, ¿verdad? A ver, ¿tú por qué crees? ¿Cuál fue la causa de muerte de Jesús? Pues, igual todo lo que sufrió en el proceso para ir a la cruz, ¿no? Cuando iba caminando los latigazos y todo eso, y el cargar su propia cruz, el que lo clavaran y todo eso, pues le afectó y por eso se murió. Sí, pero si fueras a leerlo en las noticias, ¿cuál crees que sería? ¿Murió de? ¿De qué? De una contusión muy severa, dice. ¿Tú? Pues por todos los golpes, por los huesos rotos que llegó a tener, en este caso, ¿sí, no? A ver, miren, huesos rotos, desangramiento. Vamos a ver si tienen razón. ¿Quién sabe qué lean? ¿Quién sabe qué vean? Pero está bien, porque mucha gente tiene esa idea. Entonces vamos a ver realmente qué, o más bien, cuál fue la causa de la muerte de Jesús. Ay, ya no le acerca el micrófono y ahora sí está hablando. A ver, vamos a acercárselo. ¿Le perforó qué? Pues no sé, pudo haber sido uno. ¿Un hueso roto le perforó algo? Sí, pudo haberle perforado. Ay, Dios mío, se nota que es enfermera. Yo creo que le tocó urgencias antes de tener vacaciones. Bueno, mucha gente supone que Jesús expiró simplemente por el trauma, que aquí nos dijeron por una contusión, por el trauma, que es como se le conoce, ¿verdad?, a los golpes que causan, como dices tú, un desangramiento, ¿qué? Un desangramiento, dice mi esposa, o por la asfixia, que era lo que generalmente causaba la muerte a los crucificados. Algunos médicos han estudiado la muerte por crucifixión y han sacado conclusiones parecidas. Varios teólogos e iglesias han enseñado que Jesús murió de aflicción o tristeza, como yo te decía hace un rato. Yo conozco pastores de veras que ven todo como que muy romántico. No sé por qué tenemos esa manía de repente de querer hacer todo como una fábula, como un cuento, y no fueron los pecados lo que lo mataron y que... Sí, bueno, en el sentido, no sé, poético podría ser, pero me estoy refiriendo al sentido más material, al sentido más realista. ¿Podemos saber qué fue lo que realmente le causó la muerte? ¿Ustedes qué creen? ¿La Biblia lo revelará? Yo digo que sí. ¿Sí encontraremos la palabra desangramiento? No, claro que no. No, pero con otras palabras. Dice Zacarías 12:10. Encontramos una profecía relacionada con la crucifixión, ahí está contenida, refiriéndose a los moradores de Jerusalén, dice Zacarías 12:10, y mirarán a mí, a quien traspasaron. Una y otra vez las escrituras mencionan la importancia de la sangre derramada de Cristo. Hechos 20:28, Efesios 2:13, Hebreos 9:11 al 14, primera carta de Pedro 1:18 y 19, todos estos mencionan la importancia de la sangre y de hecho es correcto. Ahorita vamos a ver por qué esto es verdad, pero para irnos acercando, digamos, al diagnóstico más preciso que fue lo que lo mató. Jesús mismo dijo que el vino de la Pascua, ¿se acuerdan? Ahí cuando estaba con los discípulos en Mateo 26, cuando estaba en lo que a veces es mencionado como la última cena, yo diría que sería en realidad la última Pascua, principio de la Santa Cena, o etcétera, pero bueno, dejémoslo ahí como lo conoce el vulgo, como lo conoce la tradición, la última cena. Jesús en esta Pascua
él mismo dice, mi sangre que por muchos es derramada para remisión de los pecados, se refería a la simbología del vino en Mateo 26 al 28. Resulta muy claro, de verdad, que un aspecto importante del sacrificio de Jesús fue su sangre. ¿Ok? Ahí creo que hasta ahí todos estamos de acuerdo. La cual dice la propia escritura que fue derramada como sacrificio por los pecados de toda la humanidad. Pero lamentablemente no sabemos exactamente en qué momento derramó toda esa sangre. Fue durante todo el proceso, lo que le quedaba fue en la cruz. Hay un dato que te quiero mencionar, pero primero déjame leer la cita bíblica para que puedas entender a lo que me voy a referir. La cita es Juan 19, del 30 al 34. Evangelio de Juan 19, del 30 al 34. Por favor, pongamos atención para que pueda explicarte y me entiendas a la primera qué es lo que estoy tratando de decirte. Al probar Jesús el vinagre, dijo, todo se ha cumplido. Luego inclinó la cabeza y entregó el espíritu. Era el día de la preparación para la Pascua. Los judíos no querían que los cuerpos permanecieran en la cruz en día de reposo, por ser este día un día muy solemne. Así que le pidieron a Pilatos ordenar que les quebraran las piernas a los crucificados y bajaran sus cuerpos. Fueron entonces los soldados y le quebraron las piernas al primer hombre que había sido crucificado junto a Jesús y luego al otro. Pero cuando se acercaron a Jesús y vieron que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas. Ok, repíteme el verso 34. Es el 33. Pero cuando se acercaron a Jesús, le vieron que ya estaba muerto y no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante le brotó sangre y agua. Última frase, y al instante. Y al instante le brotó sangre y agua. A ver, aquí quieren hablar, dime. ¿Podría ser también la deshidratación? Ahí vamos, ya le vamos dando al clavo, por ahí vamos, pero pongan atención a esto. Tenemos una enfermera aquí en la mesa. Ahora, si no sabe, Dios les guarde de caer en sus manos. Pero a ver, hermana Ivette, tengo una pregunta que se me hace muy interesante. Esta frase final que dice el verso 34 de Juan 19. Y al instante le brotó sangre y agua. ¿Es posible esto, sí o no? Pues no. Correcto, no. No, porque ya está muerto. Quiero que pongan atención en esto. Esto es un hecho real. No sé si seas fan de las películas o de las series policíacas, o si has visto estas, te has aventado toda la anatomía de Grey. Si lo has hecho, malvado pecador y pecadora, porque tiene un montón de cosas ahí medio... estoy bromeando, pero a lo mejor te gustan las series médicas. Te darás cuenta que cuando una persona muere, el corazón deja de bombear y por lo tanto cuando abre en un cuerpo, es algo que yo he aprendido viendo a veces estos programas policíacos, determinan inclusive si la persona recibió las heridas antes o después, dependiendo de la marca de la sangre, si está coagulada, si brotó o no brotó. Porque un cuerpo muerto, como ya el corazón no bombea, esto que dice de que en el momento en que se le hirió con una lanza, al instante le brotó sangre y agua, pues en una ocasión yo me topé con un médico que estábamos platicando acerca de esto y él me decía, es que esto es un error. Por eso mucha gente no cree, porque las personas que ya tienen cierto nivel cultural o de conocimiento, cuando descubren un aparente error en la Biblia, dicen, ya ves, es una fábula, ya ves, alguien se lo inventó, ya ves, esto no es posible. Entonces por eso quiero explicarlo. Bueno, ahí no sé. A ver, espérame, déjate hacer el micro. Perdón. Sí podría ser imposible porque se supone que no le habían, o sea, no había tomado el agua en el trayecto que hubo de hasta a donde, desde que lo arrestaron hasta la crucifixión. Entonces no no le dio un agua, por lógico, estaba deshidratado y pues sí, es así como que algo
ilógico que le brotara agua y sangre, o sea, sabiendo que no estaba hidratado. Aquí voy a contradecir a la enfermera, porque yo también me puse a investigar un poquito y yo me hice la misma pregunta, pero encontré que viendo ahí varios diagnósticos clínicos y cuestiones que me puse ahí a estudiar para este tema, fíjate que sí podemos tener un abastecimiento final de agua en el estómago. O la sangre va disminuyendo y es cuando puede haber más, o sea, ¿cómo le explico? O sea, Se diluye la sangre. Se va diluyendo, va bajando el tono de su coloración. Ok, vamos a ver qué dice la Biblia para llegarle a la verdad, porque aquí podemos tener muy buenas opiniones, pero finalmente lo que importa es lo que diga la Biblia. La cuestión aquí es una y bien importante. Estos dos elementos, sangre y agua, sí tenían que estar presentes en cuanto tienen un significado simbólico espiritual. Cuando uno nace, aquí ya me voy a poner a decir temas más profundos, pero bueno, ahí les va una probadita, ya llegaremos a estos temas. Pero cuando uno nace envuelto en sangre y en agua. Pero cuando uno muere, cuando este sacrificio iba a identificar el nuevo nacimiento, cuando Jesús muere, tenía que identificarlo de esta manera y tenían que estar presentes los elementos. Cuando tú te bautizas, nos queda a todos claro que estamos en medio de agua, ¿verdad? Y la sangre, diría el del comercial, y la Cheyenne, la sangre está presente en el sacrificio de Cristo. Él dio su sangre para que tú no tuvieras que dar la tuya. Entonces, nos queda claro que estos dos elementos tenían que estar presentes, pero ¿cómo ocurrió? Porque en realidad sí es verdad, un cuerpo que ya falleció, que ya no está bombeando su corazón, que pues está muerto, cadáver difunto, con todo el respeto que me merece, lo estoy diciendo de esta manera para que me entiendas, no podría emanar ya fluidos, es lo que me trataba de decir, creo, la hermana Ivette, si la entendí perfecto. Entonces, vamos a ver cómo es que esto está en la Biblia perfectamente explicado, porque de aquí yo me he encontrado muchas personas que de repente se agarran ahí de pretexto a la revelación o la divinidad de Dios, cuando no te has encontrado tu gente que te dice, bueno, es que Jesús cumplió con todo porque era Dios. ¿Te has encontrado que te diga sí, gente? Sí. Siempre escudándose, ¿verdad? No, bueno, es que él llevó una vida perfecta porque era Dios. No, recordemos que la Biblia dice que él fue Dios, pero también fue perfectamente hombre, totalmente hombre del género humano. Él no hubiera tenido que venir a ponernos la muestra de que se puede cumplir con la ley del amor, es decir, con la ley de Dios en el sentido de los mandamientos, si pues desde la divinidad era bien fácil juzgarnos. Tenía que venir y tomar cuerpo, estar entre nosotros, como dice Pablo ahí en su carta, en la primera a Timoteo, capítulos 2 en adelante, cuando le platica y le va diciendo a Timoteo, ¿verdad? Grande es el misterio de la piedad. Dios descendió, anduvo entre nosotros y fue perfectamente hombre. Entonces, como hombre, al estar atado a un cuerpo físico, tenía que cumplirse las leyes de la física en el estricto sentido de su cuerpo. Recordemos que él no tenía trasladarse a la velocidad del pensamiento hasta que ya no tuvo un cuerpo físico. Recordemos que esto sí lo hizo, atravesó puertas, atravesó muros para presentársele a los discípulos, pero solo hasta que él había fallecido. ¿Por qué? Porque mientras tanto estaba atado a las leyes físicas del cuerpo humano, porque era el envase que lo contenía. ¿Estamos de acuerdo? Pero decía yo, vamos a ver qué dice la Biblia a este respecto. Dice, te decía yo, verso 34 estamos discutiendo. Para los que van llegando, un saludo hermanos, un saludo amigos. Si es que te estás conectando recién, reciban una bendición. Estamos en Juan 19, 30 al 34, en específico el verso 34, donde dice, verdad, que un soldado romano lo hirió con una lanza y al instante le brotó sangre y agua. Pero no obstante, esto nos plantea la interrogante de si en verdad
ese fue el orden en que ocurrieron los acontecimientos. A mí no me queda duda que le salieron sangre y agua, pero el hecho que digan que la lanza que le fue clavada en el costado, ya muerto él, y después derramara los fluidos, es lo que no me cuadra. Y tú pregúntale a cualquiera que tenga conocimiento médico y no va a cuadrar. Entonces aquí surge el interrogante: ¿en qué momento ocurrieron los acontecimientos? No si están bien o no, sino en realidad así ocurrieron, pero el orden aparentemente no nos dice exactamente como debería de ser. Te decía yo, porque un cuerpo sin vida no sangra así cuando el corazón ha dejado de funcionar. Este problema queda resuelto, fíjate, encontré esto, para darte cualquiera de los temas que damos aquí. No nada más te estoy leyendo un discipulado, lo saqué de 1, 2, 3 libros, no. En realidad, todo lo que hago, me atrevo a decírtelo así tajantemente, que es un sistema que tengo metodológico de investigación para poderte dar todos los datos que puedan enriquecer tu entendimiento y lo comprendas más ampliamente. Y en este proceso de investigar esto, encontré que este problema queda resuelto cuando se comparan varios manuscritos del Evangelio de Mateo, los cuales utilizan palabras que aparecen en unas pocas traducciones de la Biblia, pero que no fueron incluidas en la mayoría de las versiones actuales o modernas, porque esas palabras, de haber sido trasladadas hasta muchas de las versiones que hoy se tienen, nos proporcionarían la secuencia apropiada de los hechos. Voy a citar una en específico, una versión en inglés que me llamó mucho la atención y que perfectamente nos aclara este tema. En la versión de 20th Century New Testament, ahí les va. El Nuevo Testamento del siglo XX, en esta versión, se utiliza lo siguiente, se menciona ya la traducción, traduciéndolo del idioma inglés al español, así, acerca de esto mismo. Y cerca de las 3 de la tarde, Jesús clamó fuertemente: Eloi, Eloi, lama sabactani, lo que quiere decir: oh Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que estaban cerca le oyeron y dijeron erróneamente: el hombre está llamando a Elías. Hasta ahí no hay problema, ¿cierto? Todas las versiones van a cotejarnos. Pero fíjate en lo que voy a leer a continuación. Inmediatamente uno de ellos corrió y, tomando una esponja y empapándola en vino corriente, la colocó en una caña y se la ofreció para beber. Pero los demás dijeron, ojo aquí, o más bien oído, porque no me estás viendo, oído aquí: esperemos y veamos si Elías vendrá a salvarlo. Sin embargo, otro tomó una lanza y le abrió el costado y salieron agua y sangre. Pero Jesús, dando otra vez un fuerte grito, entregó el espíritu. ¿Qué notaron de diferente? ¿Qué notaste de diferente? Que fue primero que le clavaron la lanza, y es cuando suspiró y murió. Correcto. Aquí está la clave. Digamos que estas palabras que te voy a destacar son las que le dan total sentido. Está invertido el orden solamente, pero ahí está. Estas palabras son las que contiene esta versión al inglés del Nuevo Testamento del siglo XX. Sin embargo, esta parte es: otro tomó una lanza y le abrió el costado y salieron agua y sangre. Ahí está la lanza, ahí está el agua y la sangre, pero esto, según esta traducción, ocurre después de que los que estaban ahí lo estaban escarneciendo. Ay, vamos a ver si Elías viene y si es cierto que lo salva. Y dice que entonces después de que se le clavó la lanza, de que le salió la sangre y de que le salió agua, entonces fue hasta ese momento que él gritó y entonces entregó el espíritu. Ahora sí tiene lógica. Ahora sí vemos perfectamente que esto que se narra, ya dándole este correcto orden, es totalmente plausible.
Las palabras que aparecen aquí dicen que en un costado de Jesús fue abierto con una lanza y él dio un fuerte grito y murió. Se contradicen entonces el relato de Mateo con el de Juan, porque esta porción que te estoy leyendo en esta versión del Nuevo Testamento del siglo XX, estoy leyendo Mateo 27 del 46 al 50. La pregunta es, ¿se contradice Mateo y Juan? No. Ambos narran los mismos sucesos, pero con enfoques diferentes. Hay 3 evangelios de los 4 que tú los puedes leer y se les llama sinópticos porque son muy parecidos. Mateo, Marcos, Lucas. Pero Juan tiene otro sentido de narrativa, porque cada uno de los evangelios ilustra una cosa, un punto de vista, y lo aborda desde el punto de vista no solo particular de la persona que lo escribe, sino inclusive desde su perspectiva de lo que significa espiritualmente. Te decía que, bueno, aquí ya estoy hablando de más, pero en algunos estudios que tengamos más avanzados y que tengamos oportunidad de transmitirlos, te vamos a enseñar, por ejemplo, cómo cada uno de estos 4 evangelios ilustra una época de la iglesia. Juan es la época del reino, por eso habla en otro sentido. Si te fijas, Juan no tiene parábolas, porque ya no existe la simbología, ya todo es cara a cara. Pero bueno, llegará ese momento. Pero para darle más luz a estas cosas, te voy a decir lo siguiente para que me entiendas perfecto. Mateo de inmediato pasa de la muerte de Jesús a la descripción de la rasgadura del velo en el templo, pero Juan habla del hecho de que, contrario a lo que les hicieron a los 2 criminales crucificados con Jesús, a él no le quebraron ni un solo hueso, hermana Ivette. No podía haber muerto por fractura, no le quebraron ni un solo hueso, no había perforación pulmonar. Sí, aquí está bien, o sea, se trata de aclarar las dudas, no hay problema en eso. Contrario que eso sí me lo predicaras de un púlpito, porque te bajo inmediatamente y te pongo una cinta más que tape en la boca, ¿verdad? Y póngase a leer el Evangelio otra vez. No, cuando hay dudas, para eso son estas enseñanzas, no nos preocupemos. Juan, entre paréntesis, explicó que Jesús ya había muerto y que no tuvieron que quebrarle los huesos. Fíjate cómo lo dice, estamos ahí en Juan 19, 31, 34, y ahí tú lo vas a volver a ver, ya lo mencionaron si lo quieres volver a leer, y dice que en su costado había sido abierto con una lanza, pero ahora quiero destacar el asunto de los huesos. En el versículo 36 de ahí mismo, ¿me lo puedes leer, Juan 19, 36, por favor? Estas cosas sucedieron para que se cumpliera la escritura, no le quebrarán ningún hueso. ¿Me puedes leer ahora, por favor, Salmo 34, 20? Le protegerá todos los huesos y ninguno solo le quebrarán. Juan nos dice que esto que está narrado en el verso 36 es el cumplimiento de la profecía hecha en el Salmo 34, 20 y es a la vez el simbolismo de la Pascua. Se estaba refiriendo a que Jesús era la encarnación de este símbolo que era el Cordero de la Pascua, que era sacrificado sin que se le quebrara un solo hueso. No lo voy a leer pero en Éxodo, pero sí lo vamos a leer en Números 9:12, por favor. Números 9:12, ¿algo le tiene? Ay, hermana, se nota que tú no estás acostumbrada los viernes. Dice, no dejarán del animal sacrificado para la mañana, ni quebrarán hueso de él. Conforme a todos los ritos de la Pascua, le celebrarán. Ahí tenemos, el mandato era que al Cordero de la Pascua no se le podía quebrar ningún solo hueso, y esto se tenía que cumplir a cabalidad. Los corderos de la Pascua, cuya sangre fue derramada para salvar a los israelitas, lo recuerdan, esto está narrado en Éxodo 12, del 6 en adelante, representaban a Jesús, el Cordero de Dios, como dijo Juan el Bautista, o como en realidad se debería de llamar, porque así es la traducción correcta, Juan el Inmersor, en Juan 1:29. Dice, al día siguiente, Juan vio que Jesús se le acercaba y dijo, miren, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y repito, Juan el Inmersor, porque esa es la razón por la cual nosotros, cuando bautizamos en el nombre de Jesús, cubrimos totalmente a las personas
con agua. No como tú sabes quiénes que nada más ahí en una pila con una conchita te echan en la cabeza. Y a una edad que, pues la verdad, no es requerible el bautismo, porque si el bautismo es para arrepentimiento y perdón de pecado, dime qué pecado puede tener un bebé. No tienen. Pero pues, ya luego hablaremos del bautismo. Sigo, mira. Hasta aquí solo nos quedan claro dos cosas hasta el momento. Número 1, sí, en verdad le salió sangre y agua, pero la lanza no fue antes, sino después. Entonces lanzó un grito y expiró. No fue esto del agua y la sangre ya que estaba fallecido, fue antes de que falleciera, por eso todavía brotó el fluido, brotó el líquido, por decirlo así. Segundo, hasta ahorita vemos que en realidad no se le rompió ningún hueso, porque tenía que cumplirse con la profecía y con la normativa del Cordero de la Pascua. Los Corderos de la Pascua, para perdonar pecados, para que el pecado cubriera al pueblo de Israel, tenía que ser muerto sin ser tocado un solo hueso. Ahora, al continuar en Juan, ahí estamos, en el verso 37, el apóstol afirma que también se cumplió la profecía de Zacarías 12:10. Ahí si quieres anotarla, voy a irme un poquito más rápido para que no nos avance tanto el tiempo. Y así el cuerpo de Jesús, dice esta profecía, que sería traspasado. La pregunta es, ¿cómo fue ese golpe final que causó la muerte de Jesús? ¿Sale? Sí venía desangrado, sí venía deshidratado, pero en realidad el golpe final fue el que le arrancó la vida. El médico John Lyle Cameron, ya hemos hablado de él en otras enseñanzas que venimos dando aquí mismo, explica así las cosas. El soldado era romano, estaría bien entrenado, sería competente y conocería su deber. Sabría que parte del cuerpo se debería traspasar para lograr un resultado rápido y mortal, o para asegurarse sin lugar a dudas de que la víctima había muerto. El soldado, parado al pie donde estaba crucificado nuestro Señor, metería su lanza hacia arriba, debajo del costado izquierdo. La afilada punta de la lanza, ancha y de doble filo, habría entonces entrado por el lado izquierdo superior del abdomen, abriéndole el estómago, perforando el diafragma, partiendo el corazón y grandes vasos sanguíneos, arterias y venas, y habría lacerado el pulmón. Estaban entrenados para matar. Sabía exactamente dónde meter la lanza. ¿Qué mató a Jesús finalmente en el sentido material? En el sentido físico, este último estoque. La lanza, repito, el diagnóstico del doctor, y repito su nombre, John Lyle Cameron, entró por el lado izquierdo superior del abdomen, abrió el estómago, perforó el diafragma, partió el corazón y grandes vasos sanguíneos, arterias y venas, y además le laceró un pulmón. ¿Por qué además de este diagnóstico lo estoy aclarando? Porque recuerda que cuando empezamos este tema te decía que hay mucha gente que establece que en realidad Jesús no había muerto, que lo drogaron, que no estaba tan mal como la gente decía, y que por eso se escabulló cuando lo metieron al sepulcro. Otras personas me han dicho que se puso ahí unos pasones de no sé qué, ya en el sepulcro se paró y se escapó. Te vas a encontrar este tipo de gente. Lastimosamente es más probable que crean en el chupacabras que crean en el Señor Jesucristo. Es más probable que crean en los ovnis de Jaime Maussan que en lo que se nos narra en la Biblia. Entonces, cuando tú te topes con estas personas que pues tienen su, ahora sí que su oportunidad de ser escépticos, y nosotros no estamos aquí para convencer a nadie, sino para presentar los hechos reales. Bueno, entre más información tengas, entre más educado estés al respecto, pues cuando tú platiques con una persona más docta, más preparada, pues vas a poder tener argumentos para poder demostrarle que lo que dice la Escritura es verdad.
Pero sigo. La herida, dice el mismo doctor Lyle, la herida habría sido suficientemente grande como para que pudiera introducirse la mano de una persona. ¿Recuerdas lo que dijo, verdad, Tomás? ¿Por qué dijo que él tendría que meter la mano? Porque estaba consciente que el tamaño de la hoja de la lanza de los romanos era de ese tamaño. Y de acuerdo a lo que está escrito en Juan 20 al 24, así fue. Entonces salió sangre junto con agua del estómago y salieron en abundancia, digamos, lo que le quedaba. Todo el hecho debió haber sucedido como lo describe Juan, pues nadie hubiera podido relatar con tanto detalle un suceso tan reconocible, sigue diciendo el doctor, a menos de que él o alguien más lo hubiera presenciado realmente. Es decir, Juan da detalles presenciales. Recordemos que de todos los discípulos él es el único que estaba ahí parado junto a su madre. Por eso nos da tantos detalles. En general, lo que está diciendo el doctor Lyle, aparte de darnos su diagnóstico de muerte, su causa de muerte, nos está diciendo, es tan detallado esta narración que alguien que no estuviera ahí presente sería imposible que lo hubiera narrado así. Por aquellos que dicen que se inventaron el pasaje. Si quieres leerlo, esto que te acabo de decir, que comenta el doctor Lyle, está en los comentarios del Nuevo Testamento de Tyndale, en el apartado Juan, página 2000, apartado 212 y 213. Sigo. Cuando uno analiza las claras explicaciones de la muerte de Jesús, ideas tales como que no murió realmente, que se desmayó, que estaba drogado y que luego fueron a revivirlo, pues aparte de que no tienen fundamento, son ilógicas, son risibles. Al estar presente junto con otros cuando sucedieron estas cosas, Juan fue testigo de su muerte, como lo narra este capítulo 19 que estamos leyendo. También los soldados romanos, fíjate que esto es interesante, los soldados romanos sabían que él estaba muerto. No eran médicos expertos, aclaro, pero estaban acostumbrados a ver las ejecuciones y sabían cuando alguien había muerto. Antes de permitirle a José de Arimatea que se llevase el cuerpo de Jesús, Pilato, quien había ejecutado la sentencia, debía de corroborar con el centurión, con el jefe de la guardia, que realmente estaba muerto. Marcos 15, Evangelio de Marcos capítulo 15, 43 al 45, lo dice así. José de Arimatea, miembro distinguido del consejo y que también esperaba el reino de Dios, se atrevió a presentarse ante Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Pilato, sorprendido de que ya hubiera muerto, llamó al centurión y le preguntó si hacía mucho que había muerto. Una vez informado por el centurión, le entregó el cuerpo a José. Aún en el caso de suponer que Jesús pudo sobrevivir a la crucifixión, que como vimos, pues materialmente es imposible, le perforaron el estómago, el diafragma, le partieron el corazón y hasta un pulmón. Pero vamos a darles un punto de duda a todos los escépticos. Aún suponiendo que hubiera podido haber sobrevivido a todo eso, ¿cómo pudo sobrevivir 3 días en ese estado tan crítico sin un cuidado médico en una tumba? Porque estuvo solo 3 días. Suponiendo lo que parece imposible, que un hombre pudiera de alguna manera sobrevivir a todo esto, los relatos de las apariciones de Jesús a sus discípulos después de esa terrible experiencia habían sido aún más imposibles. De alguna manera lo hubiera logrado, supongámoslo. Ciertamente no habría podido aparecérselos como alguien que inspiraría. Porque si en verdad ellos habían creído, y si este relato fuera falso, y si Jesús se hubiera presentado suponiendo que hubiera sobrevivido a todo el castigo y la crucifixión, ¿cómo estaría su aspecto? La Biblia dice que estaba desfigurado. Isaías nos narra, no había en él parecer, o sea, era una masa ahí sanguinolenta que había perdido inclusive las facciones humanas, herido de esa gravedad.
se te presenta alguien golpeado y te dice, yo soy la salvación, ¿le hubieras creído? Yo soy la vida eterna, yo soy aquel que morí pero he resucitado y llegaba en ese estado. Tú decías, no mi hermano, te tenemos que llevar a urgencias, ¿qué te vamos a estar haciendo caso? ¿Cómo crees que vamos a ir a predicar el evangelio si tú mira el estado en que estás? Él tenía que resucitar, de acuerdo a lo que está escrito, en estado glorioso y de poder. Tenemos ahí otra muestra más de que este relato es cierto. Si él, voy a decirlo de esta manera y lo digo con mucho respeto, si él se hubiera presentado suponiendo que no fuera Dios, que hubiera sobrevivido a todo esto, se hubiera presentado como un hombre herido, psicológicamente traumatizado y físicamente lisiado de por vida. Si alguien por ahí escéptico nos ha escuchado, no se crean, tenemos varios seguidores por ahí que escuchan las transmisiones, luego me escriben sus dudas, sus preguntas, que dicen que no creen, pero pues gracias a Dios están escuchando. Yo a ustedes, y saben a quiénes me refiero, que con toda amabilidad les contesto y agradezco que nos escuchen. De verdad, analicen eso. Teniendo en cuenta las claras pruebas con que contamos hasta el momento, hasta lo que hemos enseñado ahorita, uno no puede tomarse en serio ninguna teoría de que pues trate de explicar que Jesús no murió realmente para todos esos detractores. Jesús fue sepultado por José de Arimatea en una tumba nueva que estaba reservada para él mismo, debido a que José de Arimatea, como ya leímos, era un miembro del concilio que condenó a Jesús. No parecería lógico que fuera alguien inventado por los escritores, por los evangelistas. Marcos 15:43 dice, José de Arimatea, miembro noble del concilio, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Cuando se escriben los evangelios, cuando empieza a circular 72 años después de la muerte de Cristo, los escritos con toda la narración, aún hasta ese momento se erigía el concilio hebreo, es decir, el mismo sistema prevalecía hasta ese momento. Y si tú tienes la suerte, la bendición, el beneficio, la circunstancia de conocer a alguien judío, pregúntale. Ellos son muy celosos con el árbol genealógico, con las jerarquías y con otras cosas. Si José de Arimatea no hubiera existido, ese sería un punto para el que rebatieran que el evangelio es real. Y yo he hablado con judíos, tengo amigos judíos, y créeme que ninguno, me rebatirán otras cosas, pero no la existencia de Juan de Arimatea. Lo que quiere decir que sí existió, porque si vas a contar una mentira, no te vas a inventar un personaje y lo vas a poner en una posición donde todos lo pudieran ver. Entonces, cuando le permitieron que se llevara el cuerpo de Jesús, dice además que compró una sábana, quitándole lo envolvió en la sábana, lo puso en el sepulcro, que estaba cavado en una peña, e hizo rodar la piedra a la entrada del sepulcro. Lo que te decía, nadie podría escoger un personaje ficticio y lo hubiera acomodado en el mismo Sanedrín, en el consejo de los sabios de la religión de ese entonces, porque se notaría la mentira. Ahora, notemos también las precauciones que tomaron, ¿verdad?, las personas de ese mismo concilio para que nadie tuviera acceso al cuerpo de Jesús una vez que lo hayan puesto en la tumba. Voy a leer una fracción de Mateo 27 del 62 al 66. Dice, al día siguiente, los jefes de los sacerdotes y los fariseos se presentaron ante Pilato. Señor, le dijeron que mientras ese engañador aún vivía, dijo, a los 3 días resucitaré. Por eso ordene usted que se selle el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos, se roben el cuerpo y le digan al pueblo que ha resucitado. Este último engaño sería peor que el... Llévense una guardia. Repito, llévense una guardia de soldados, les ordenó Pilato, y vayan a asegurar el sepulcro lo mejor que puedan.
Así que ellos fueron, cerraron el sepulcro con una piedra, lo sellaron y dejaron puesta la guardia. La cuestión es la siguiente: la guardia de soldados romanos fue puesta en la tumba el día después de que Jesús fuera sepultado. Con toda seguridad, ellos se hubieran dado cuenta si Jesús se hubiera recuperado después de estar casi muerto o si su cuerpo hubiera sido robado por sus seguidores. Sus órdenes eran claras, debían de vigilar que no le sucediera nada al cuerpo de Jesús. Si no cumplían con esa responsabilidad, la pena era la muerte. Esa era la pena para un soldado que desobedecía. Tanto los judíos como los discípulos de Jesús habrían sabido dónde estaba esa tumba. Las mujeres que primeramente encontraron la tumba vacía habían visto dónde estaba y sabían que Jesús había sido sepultado ahí, como lo registra Lucas en el capítulo 23, verso 55. Las mujeres que habían acompañado a Jesús desde Galilea siguieron a José para ver el sepulcro y cómo colocaban el cuerpo. Sabían que habían rodado una gran piedra en la entrada de la tumba. Sabían que tendría que ser removida cuando ellas regresaran con las especias aromáticas que habían comprado. Por tanto, también para aquellos que dicen, no es que las mujeres lo sacaron. 3 mujeres mover una piedra de ese tamaño, señores, pues ni mi esposa que me carga a mí. No me aguanta mi esposa, está chiquita. Pero he sabido de mujeres que sí cargan a sus esposos, sobre todo cuando andan de borrachotes, Jehová los reprenda. Bueno, sigo. Para estas mujeres decía yo que no había ninguna duda, tampoco para los discípulos, que el cuerpo estaba en esa tumba. El relato de Marcos, donde estamos ahora, también nos habla de que en la mañana, antes de la salida del sol, estas 3 mujeres, que eran María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé, fueron al sepulcro a ungir con especias el cuerpo de Jesús. Al encontrarse con que la piedra ya había sido quitada, entraron al sepulcro, se asustaron al ver a un joven sentado al lado derecho cubierto de una ropa blanca. Él les dijo, ha resucitado, y que fueran y se lo hicieran saber a otros discípulos. Lo registra Marcos en el capítulo 16, verso del 1 al 8. Ahora pensemos. En la sociedad de aquel tiempo, el testimonio de las mujeres era considerado tan de poca importancia que no se les permitía servir como un testigo ante un tribunal. Imagínate, si una mujer te venía y te decía algo, es mujer, no le hagas caso. Bueno, hay muchos que así ahora, ¿verdad? Todavía ni les hacen caso. Señor los reprenda. Cuando tú te das cuenta de esto, resulta sorprendente el hecho que las mujeres fueran reconocidas como las que descubrieron el sepulcro vacío. En los evangelios está registrado. Pero ¿sabes qué? Si fuera una cuestión inventada, hubieran cambiado y hubieran dicho que fueron hombres los que lo encontraron. Por lo mismo que a las mujeres no se les tomaba en cuenta lo que decían. Fíjate, hasta por un rasgo cultural resulta impresionante esto. Ahora, si los escépticos, como dicen, hubieran inventado la historia posteriormente, seguramente, como te acabo de decir, se hubiera utilizado el nombre de discípulos varones, no de mujeres. Que hayan sido mujeres las principales testigos de que el sepulcro estaba vacío, se entiende mejor por la sencilla razón de que las mujeres mencionadas fueron quienes verdaderamente lo descubrieron, si no, ¿para qué las registraron ahí? Si se trataba de hacer un engaño creíble, pues registra a hombres, porque el testimonio de mujeres no vale, es lo que hubiera pensado una persona de ese tiempo. Los autores de los evangelios registraron fielmente lo que para ellos era un antecedente difícil. Para ellos, ¿tú crees que no fue difícil escribir que fueran las mujeres? Era un asunto hasta de pena, era un asunto embarazoso escribir que fueron mujeres las testigos. No sé si me estoy dando a entender. Para un varón, un creyente judío de esa época, decir, pues sí, es que ellas fueron las que le encontraron, era un asunto de vergüenza, porque le estás dando un valor a un testimonio de alguien que en ese momento no se le daba valor. ¿Quién se iba a arriesgar al descrédito, a que se le tomara en cuenta como alguien obtuso, como alguien que pues ¿cómo pones a una mujer de testigo? Invéntate algo mejor, les hubieran dicho. Sin embargo,
ellos lo registran así porque así fue como pasó. ¿Cuál fue la reacción de los enemigos de Jesús cuando supieron que los discípulos aseguraban que estaba vivo después de haber sido crucificado públicamente? También a través de ellos podemos ver que a través de su reacción nos podemos dar cuenta que ellos mismos supieron que esto ocurría. ¿Dijeron que los discípulos mentían y que el cuerpo de Jesús aún estaba en el sepulcro? No. ¿Dijeron que los discípulos estaban teniendo alucinaciones? No. Más bien sobornaron a los soldados romanos responsables de la vigilancia de la tumba sellada para que propagaran lo que sabían que era una mentira. Se dijo que mientras ellos dormían, los discípulos se habían llevado el cuerpo de Jesús y que si el gobernador romano quería castigarlos, ellos los iban a proteger. ¿Por qué no dijeron que estaban borrachos? ¿Por qué no dijeron que aún estaba ahí adentro? ¿Por qué no dijeron que los discípulos estaban drogados, tuvieron alucinaciones? Sabían que era materialmente imposible y tuvieron que sobornar a los soldados para que atestiguaran algo contrario. Wow, parece la historia de México, creo. Me recuerda muchas cosas de la actualidad. Si quieres leer todo este relato, está en Mateo 28 del 11 al 15. Ahora termino diciéndote, esta fue la mejor excusa que encontraron los dirigentes religiosos para explicar por qué el cuerpo de Jesús había desaparecido y no podía ser encontrado. Aquí entonces, los propios enemigos de Jesús nos dan una prueba clara de que el sepulcro realmente sí estaba vacío. El mejor argumento que pudieron encontrar fue que sabían que era una mentira. No existe otra explicación de por qué el sepulcro estaba vacío, excepto la verdad. Jesús resucitó corporalmente y dejó la tumba. Alguien que, como acabamos de ver el diagnóstico que te di hace un momento, perforación del costado, diafragma lacerado, primero el estómago, ¿verdad? Estómago abierto, diafragma lacerado, corazón partido a la mitad y hasta un pulmón perforado. No sé cómo alguien pueda todavía dudar de que él verdaderamente murió y resucitó. Yo espero que puedas escuchar esta enseñanza una y otra vez para que no sea por lo que yo te diga, sino porque tú puedas darte cuenta que en realidad los hechos que están narrados son ciertos. Y si son ciertos, también son ciertas las consecuencias. Y también son ciertas las recompensas. De verdad, espero que en este tiempo de aislamiento social, de pandemia, estés dándote un tiempo para reflexionar cómo está tu vida. Porque si lo que está escrito es cierto, wow, yo no quisiera estar en los zapatos de alguien que voluntariamente prefiere ignorar y hacer caso omiso de esto. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y es el hombre más maravilloso que ha pisado esta tierra. Sigue con los brazos abiertos. Para ti, que quizá no le conoces, que quizá es tu primer acercamiento a Él. Para ti que has fallado, para que vuelvas a reconciliarte con Él. Mira todo lo que sufrió. Pero también para ti que quizás has fallado y te has alejado. Si estabas esperando una señal, es esta. Te está esperando. Te está esperando. Gloria a Dios. Bueno, pues así vamos a dejarlo hasta aquí. La siguiente enseñanza vamos a hablar de los testigos de sus apariciones. Vamos a hablar del resultado de la resurrección de Jesús y su entorno. Mi nombre es Israel Chapa. ¿Estuvieron esta noche? Idalia Castro. Jania Castro. Xamandaín. Ara Castro. Ivette Castro. Dios les bendiga a todos y cada uno de los que nos escucharon. Gracias por poner atención, gracias por interesarse por su vida espiritual, por su conocimiento de Dios. Créeme que no es tiempo perdido,
créeme que no es tiempo desaprovechado. Al día de mañana tenemos enseñanza de jóvenes, ya sabes, y vamos a hablar acerca, ¿verdad?, de un tema que está bueno en el asunto. Seguimos en el aspecto de la sexualidad, vamos a seguir en ese tema. Me han pedido mucho que amplíe, que sigamos hablando, porque los chavos hoy traen un cassette muy diferente, así es que vamos a seguir hablando acerca de la sexualidad. El tema es: ¿tengo que obedecer siempre lo que la Biblia dice? ¿Tengo que obedecer siempre lo que la Biblia dice? Y recuerda, el enfoque es acerca de la sexualidad. Dios te bendiga, pasa muy buena noche, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor te mire con agrado, te extienda su amor, que el Señor te muestre su favor y te conceda la paz. Mi nombre es Israel Chapa y esta fue una transmisión de la comunidad cristiana Masada Dulam. Dios te bendiga y si Dios lo permite, nos escuchamos mañana. Shalom.